Buenos días, bienvenidos a todos al área 7 y vamos a dar continuación a este congreso con la mesa temática número 2 y su título es Equilibrio entre innovación y sostenibilidad. Voy a leerlo. Acceso a fármacos de alto impacto económico en el servicio público de salud. Los ponentes que están hoy aquí nos vienen a hablar cada uno desde su perspectiva profesional. Y paso a presentároslos por orden de intervención. Aquí a mi izquierda, Isabel Pineros, es licenciada en farmacia y doctora. En su vida profesional ha tocado varios campos, el de la investigación primero, para posteriormente continuar en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ha trabajado también en el Ministerio de Sanidad, en Dirección General de Salud Pública. Fue vocal asesora en la Dirección General de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, donde realizó labores de evaluación, estrategia, negociación y coordinación en la financiación y fijación de precio de los medicamentos. Isabel es funcionaria del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares del Estado y actualmente es directora del nuevo Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria. Realiza labores de representación institucional, seguimiento y análisis de la situación de disponibilidad, así como elaboración y coordinación de propuestas para mejorar el acceso del medicamento. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de este impacto económico? A continuación, Sergio Calleja, médico neurólogo y doctor, jefe de sección de la unidad del ictus en el Hospital Universitario Central de Asturias. Y además de labor asistencial, Sergio también desarrolla labor investigadora. Tiene múltiples trabajos de investigación y publicaciones. Es un excelente orador y, por tanto, imparte charlas a profesionales, a ciudadanos, y en la charla de hoy nos dará su visión como clínico ante la aparición de los nuevos medicamentos. Y ya, en último lugar, María Luisa Nicieza, Marisa, licenciada en farmacia y doctora. El trabajo de su tesis doctoral se basó en la adecuación de la prescripción en pacientes crónicos y polimedicados del área 2, porque ella tiene su plaza en el área 2 como farmacéutica de área en el Hospital Carmen y Severo Ochoa. Actualmente trabaja en la Dirección General de Planificación Sanitaria de la Consejería de Salud del Principado. Tiene un currículum también amplísimo en investigación, publicaciones, docencia, y el denominador común de su labor es la concienciación en el buen uso del medicamento. Imparte también charlas a profesionales en atención primaria, en atención hospitalaria y también en asociaciones vecinales, ¿no?, a ciudadanos a pie de calle. En fin, que todos son unos grandes oradores, el tema va a estar muy interesante y ya pues les voy a dar paso para que nos pongan las diapositivas que prepararon. Sabéis que tenéis 15 minutos, vamos con un poquitín de retraso, pero es muy interesante, no lo vais ni a notar. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Pascal la invitación a Farmaindustria a participar en este encuentro. He tenido la suerte de escuchar desde el principio todas las ponencias de los compañeros y la verdad es que me resulta muy interesante. Yo vengo un poco a poner el foco en Farmaindustria. Farmaindustria es la patronal de la industria farmacéutica innovadora y también creo que debe tener un papel importante en todo este entresijo de acceso a la innovación, impacto presupuestario y, por supuesto, ser un agente más en la interlocución y colaboración con las administraciones, ¿no?, pero también sociedades científicas y con pacientes. La primera diapositiva que traigo es únicamente un poco un resumen de cómo, a partir de la investigación y el desarrollo de un nuevo medicamento, las posibilidades de éxito son pequeñas. No todos los medicamentos que se investigan llegan a una autorización y un poco lo que tardas entre 10 y 13 años y el número de compuestos que hay que probar para que finalmente salga uno, pues evidentemente es elevadísimo, ¿no? Y podemos ver cómo en esta diapositiva lo que representa es cómo en una primera etapa, que es competencia de la Comisión Europea, que es la autorización, luego tenemos que pasar la etapa de financiación y fijación de precio, que es exclusivamente una competencia nacional, y luego también tenemos la gestión de la prestación farmacéutica, que por la transferencia por la Constitución española está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, podemos ver cómo pasamos de un entorno europeo, cómo podemos llegar hasta un entorno local, y todo ese camino es el camino que tiene que recorrer el medicamento para que llegue finalmente a los pacientes, ¿no?, pacientes que lo necesitan. Aquí únicamente tengo a modo de resumen
Bueno, es imposible incluir a todos los medicamentos que hay, pero es cierto que a lo largo de las últimas décadas se han aparecido medicamentos que han cambiado el curso de muchísimas enfermedades. Es imposible incluirlas todas. Hemos hablado antes de los anticuerpos de la migraña. Probablemente, a lo mejor, esos anticuerpos de la migraña suponen un hito que tendría que estar dentro de esta línea temporal, pero bueno, es imposible incluirlos a todos. Todos son medicamentos o abordajes, no he querido poner medicamentos, sino abordajes de medicamentos que han cambiado el curso de la enfermedad. Aquí, como estamos en un entorno fundamentalmente clínico, también no podemos obviar qué es lo que nos va a deparar el futuro, qué tenemos en el horizonte en cuanto a nuevas moléculas, en cuanto a nuevos desarrollos. Este informe que publica IQVIA, os he puesto la referencia abajo, es bastante interesante, muestra hacia dónde van los nuevos desarrollos y las nuevas investigaciones. Veis en la gráfica de la izquierda el volumen enorme, esto es a nivel global, a nivel mundial, de ensayos clínicos y evidentemente las bandas de abajo suponen el 79% y corresponden a campos como el de la oncología, que es previsible, la inmunología, los metabólicos y endocrinología y la neurología. Y luego, bueno, pues están los desarrollos en otras áreas terapéuticas en una proporción muchísimo menor. Y a la derecha lo que se muestra es cuántas nuevas moléculas han surgido en los últimos años. Y vemos cómo, por ejemplo, ha habido un salto, están representadas también por áreas terapéuticas. La verdad es que la publicación, si tenéis interés, es bastante relevante para ver qué es lo que va a venir, que también creo que también es muy importante conocer qué es lo que va a venir para saber cómo vas a tener que aceptarla, cómo vas a tener que incorporarla dentro de tu sistema sanitario, ¿no? Y aquí tenemos un resumen. ¿Cuánto es España en investigación clínica? España en investigación clínica ahora mismo para algunas compañías farmacéuticas es el tercer país del mundo, detrás de Estados Unidos y en algunas ocasiones de China. El volumen de ensayos clínicos es enorme, casi 1000 ensayos clínicos que comienzan cada año. Son ensayos clínicos nuevos, Más del 90% son promotores de la industria farmacéutica, el otro 10% son investigaciones académicas. Y tenemos, por ejemplo, que en el caso de enfermedades raras es el 22% de esta investigación. Esto es elevadísimo. Esto nos da una pista que nuestro país está preparado para hacer investigación clínica de calidad, que las compañías farmacéuticas que no trabajan en un entorno exclusivamente español, sino que son multinacionales, tienen España dentro de su radar porque es un país que hace muy buena investigación y, por supuesto, hombre, esto revierte claramente en nuestro sistema sanitario, es una alternativa que se le da a los pacientes, que eso es lo más importante cuando a lo mejor no tienen otras opciones de tratamiento, tener el acceso a un ensayo clínico, y también revierte en el profesional sanitario que le permite tener mayor conocimiento de la enfermedad y poder manejar medicamentos que van a llegar a lo mejor 10 años después. Y al otro lado tenemos la autorización. ¿Cuántos medicamentos se autorizan cada año? Todos van por procedimiento centralizado, que es un procedimiento europeo. El año pasado ya teníamos 39 medicamentos con nuevos principios activos. En ocasiones son nuevos principios activos que vienen a ocupar un nicho terapéutico donde no hay nada, y en otras ocasiones son nuevos principios activos que vienen a ocupar un nicho terapéutico en el que mejoran o compaginan, comparten el nicho terapéutico con otras moléculas, que también eso influye en la sostenibilidad. Todo está relacionado luego con la parte del impacto presupuestario. Y luego llegamos, investigación, autorización, llegamos a la etapa de financiación. La autorización europea es una autorización centralizada donde los requisitos, lo que se pretende es que el medicamento demuestre que es de calidad, seguro y eficaz, y que además tiene un balance beneficio-riesgo favorable. Cuando un medicamento demuestra eso en su dossier de valor, además son dosieres estándar, que son los mismos dosieres que se presentan prácticamente en todo el mundo, porque los criterios coinciden, los dosieres, el balance beneficio-riesgo es positivo, o sea, por eso tiene la autorización de comercialización. La Agencia Europea en este caso considera que hay medicamentos que tienen que llegar antes a los pacientes porque han mostrado en unas etapas iniciales de la investigación clínica
que tienen que estar rápidamente porque no hay alternativa o es una alternativa claramente mejor. Y para ello ha desarrollado el programa de autorizaciones aceleradas, el programa PRIME. Es un programa voluntario en el que una compañía farmacéutica toca a la Agencia Europea del Medicamento y le dice: yo quiero que ustedes me valoren si mi medicamento puede ir por este procedimiento especial. Y este procedimiento especial significa que tiene una autorización más corta, en 250 días en vez de 210, y que además la Agencia Europea va a tener un asesoramiento científico estrecho con la compañía farmacéutica para conseguir la autorización a esos 150 días. Pero también la agencia reguladora tiene dos tipos de autorizaciones especiales, que son las autorizaciones condicionales y las autorizaciones excepcionales. Las autorizaciones condicionales son aquellas que se dan cuando la compañía farmacéutica todavía no ha podido mostrar datos completos de una investigación. Pero la agencia, en este caso, estima que es suficiente para que el medicamento haya demostrado que tiene un balance beneficio-riesgo favorable y le da una autorización condicional para que ese medicamento esté disponible para los ciudadanos lo antes posible. O sea, ve que es un medicamento que tiene un alto cari de innovación. Esta autorización condicional está sujeta a revisiones, a reevaluaciones, porque el objetivo es que alcance la autorización completa. Pero luego existe otro tipo de autorización, que es la que yo tengo aquí como excepcional, que es cuando son autorizaciones que se otorgan cuando no se van a poder nunca tener datos completos. Fundamentalmente, estas autorizaciones excepcionales son para medicamentos que están indicados para enfermedades raras. En una enfermedad rara, por sí, es muy difícil tener una N potencial de pacientes suficiente como para poder desarrollar una investigación clínica clásica. No tienes, e incluso no es ético tener rama control, porque no tienes nada. En estos casos, la agencia reguladora determina que para estos medicamentos que no van a tener nunca una investigación clínica completa, tiene que conceder una autorización excepcional y casi siempre nunca va a poder aspirar a tener una autorización completa. Todas están sometidas a reevaluación y me diréis: ¿por qué me estás contando todo esto? Bueno, porque tenemos ahora mismo muchos retos. Esto, para simplificar, es únicamente poneros encima de la mesa todo lo que ya sabéis. La medicina personalizada ha supuesto un abordaje diferente para las enfermedades. Tenemos una clara tendencia a utilizar medicamentos que van vinculados a un determinado biomarcador, a una diana terapéutica, a una determinada mutación. Y es cierto que esa medicina personalizada no se puede cuestionar, que permite que el medicamento sea más eficaz, pero fundamentalmente es mucho más seguro porque va dirigido exclusivamente a la diana terapéutica y no tienes todos los efectos adversos de una terapia que no es dirigida. Y también supone, evidentemente, una eficiencia para el Sistema Nacional de Salud, porque si se utiliza bien, te evitarías utilizar otras líneas de tratamiento no personalizadas, que lo único que va a hacer es un poco retrasar la utilización de la medicina personalizada, que sin duda, si tú tienes una diana terapéutica, es la mejor alternativa. Tenemos el reto de cómo se diseñan los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos han cambiado su diseño. Ahora tenemos incluso ensayos clínicos basket, ensayos clínicos umbrella. No es una enfermedad que se trata con un medicamento. Es un medicamento que va a una diana terapéutica concreta con independencia, en el caso, por ejemplo, de la oncología, de dónde se desarrolle el tumor. Está claro que la investigación ha cambiado y el diseño de los ensayos también ha cambiado. Y tenemos el reto de los medicamentos huérfanos, donde evidentemente el número de pacientes es muy pequeño, no tienes los comparadores y además generalmente los datos se presentan cuando están en una etapa muy inicial de la investigación. Tenemos la combinación de medicamentos, es algo que se tiene que solucionar, y tenemos también medicamentos multiindicación, medicamentos que tienen una primera indicación, pero incluso medicamentos que tienen hasta 32 indicaciones terapéuticas ya. Y cada una de esas indicaciones tiene que pasar luego por un proceso de decisión para incluirlos en la prestación farmacéutica. Los criterios por los que se financian los medicamentos no han cambiado desde la última versión del año 2015, pero es que ya estaban antes de la última revisión del 2015.
Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque en los criterios de la Ley de Garantías lo que te dice es que hay que tener en cuenta los aspectos relativos a la enfermedad, que es la gravedad, la duración y las secuelas de las enfermedades, las necesidades que tienen determinados colectivos. Un aspecto muy importante que es el valor terapéutico y social del medicamento. Esto luego a lo mejor puede enlazar con lo que hemos escuchado antes de los anticuerpos de la migraña, no solamente lo que cuesta el medicamento, sino cuánto aporta desde el punto de vista social tener un medicamento que le va a funcionar mejor al paciente y ese paciente va a seguir integrado dentro de la sociedad. Y luego tenemos los aspectos económicos, que son la racionalización del gasto público, el impacto presupuestario, la existencia de medicamentos que se tuvieran en la prestación ya para las mismas patologías y que tuvieran menor precio, y también un aspecto importante que es el grado de innovación del medicamento, que hoy por hoy tampoco está desarrollado. Estos criterios no se pueden estudiar de manera aislada, es bastante compleja su evaluación, pero se tienen que analizar absolutamente todos. Y luego tenemos los criterios por los que se fija el precio, que hoy por hoy lo que se dice es que es el Gobierno el que tiene que determinar estos criterios, pero no existe un desarrollo de cuáles son los criterios para fijar el precio de los medicamentos y no es público. Con lo cual tenemos, lo que os he contado antes, tenemos a la agencia reguladora que quiere darse prisa y establece procedimientos especiales, autorizaciones condicionales, autorizaciones aceleradas, autorizaciones excepcionales para darse prisa para que los pacientes tengan lo antes posible esos medicamentos. Y luego tenemos la decisión de financiación a nivel nacional que percibe que esos medicamentos no vienen ensayados como los medicamentos convencionales y percibe, pues bueno, creo que la palabra más utilizada que es incertidumbre. Lo que uno quiere autorizar rápidamente, el otro cuando tiene que determinar si se financia o no se financia y qué precio se le pone, es bastante compleja tomar esa decisión. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para conciliarlo? Porque está claro que hay que conectar las dos etapas. Tenemos la incertidumbre de cuál es el valor terapéutico. Se necesitan más datos. Tenemos la incertidumbre de cuál es el impacto presupuestario. Necesitamos una certeza. Con lo cual, tenemos que manejar esta incertidumbre de cualquier manera. Pero no solo manejarla a la hora de decidir la financiación del medicamento, sino también cómo resolverla, que es algo que yo creo que en mi ponencia, para mí la conclusión más importante es sí, tenemos que poner acuerdos que te permitan gestionarla, pero también tenemos que tener plataformas adecuadas para resolverla. Y eso es un punto en el que todavía creo que tenemos bastante que hacer. Os pongo unos datos. En el año pasado se financiaron 51 medicamentos con nuevos principios activos. Es relevante que el 39% se han financiado la primera vez que fueron a la comisión interministerial. El resto no. Entonces, de cada 100, 39 se financiaron a la primera. Que no se financien a la primera significa que tienen que pasar por una segunda comisión interministerial o por alguna más. Las alegaciones serían la segunda comisión interministerial, 35%, pero tenemos el 26% que ni siquiera después de la segunda. Tienen que ir después a una tercera o incluso a una cuarta comisión interministerial. El tiempo que transcurre desde el Código Nacional, que es el momento en el que entran en la Agencia Española del Medicamento y tienen el Código Nacional, hasta que se financian es en torno a 598 días. Está claro que algo hay que hacer para conseguir que este tiempo sea mucho más corto y conseguir que los medicamentos se financien a la primera, porque todo es tiempo que también el paciente está esperando y creo que eso no beneficia, desde luego, a nadie. Si separamos en familias cómo son los tiempos en función de del tipo de medicamentos, claramente vemos este dato, por ejemplo. Los medicamentos oncológicos no huérfanos son los que se tardan más en tomar una decisión. Los que se tardan menos, los que no son ni huérfanos ni oncológicos, 442 días. Si seguimos y vemos cuántos de esos medicamentos que se han financiado según la indicación de la ficha técnica autorizada, vemos que de los 53 medicamentos, aquí añado 2 medicamentos que tienen principio activo conocido, pero que es para otra patología, solamente 12 se financiaron conforme
la indicación que está recogida en la ficha técnica de la EMA. El resto tuvieron necesariamente otro tipo de acuerdos. Acuerdos que pasan por una restricción en la indicación, es el caso, por ejemplo, de los anticuerpos de la migraña, tienen una indicación más amplia, pero cuando se decide la financiación se selecciona una población de pacientes y se practica una restricción en la indicación. O bien se emplean otro tipo de acuerdos cuando quieres gestionar la parte de impacto presupuestario, que son techos de gasto, acuerdos de precio-volumen, coste máximo por pacientes, siempre pensando en tener una certidumbre, buscando una certidumbre del impacto presupuestario. ¿Qué creemos que tenemos que mejorar? Está claro que es un objetivo que tenemos que compartir todos, industria, administración, todo el mundo, todos los que tienen que tomar luego la decisión. Tenemos que mejorar los criterios, tenemos que dejarlos claros, tenemos que mejorar los procedimientos, tenemos que intentar adelantar el diálogo con las compañías farmacéuticas, porque cuando los medicamentos están encima de la mesa o cuando el paciente los pide ya es tarde, hay que trabajar antes. Tenemos además que adoptar estos modelos de gestión de incertidumbres con unos criterios. Si el medicamento va a ser percibido como que tiene una incertidumbre terapéutica, la compañía farmacéutica tiene que saberlo con antelación. Si el problema es un impacto presupuestario, también. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que la compañía se aproxime al Ministerio con la mejor propuesta posible, desde el principio. Es importante también determinar cuándo son esas incertidumbres, si es una incertidumbre terapéutica o si es una incertidumbre económica. Si es un medicamento que le faltan datos porque es un medicamento huérfano que tiene una autorización excepcional y lo percibes como una incertidumbre terapéutica, lo que no puedes es aplicar criterios para manejar una incertidumbre económica. O sea, lo que trato de decir es que hay que poner un poco más claro cuáles son los criterios. Y luego, un punto muy importante es las plataformas de recogida de la información. Tenemos una plataforma que se puso en marcha en el Ministerio, que es Valtermed, para intentar resolver las incertidumbres de los medicamentos que se financian con acuerdos de pago por resultados. Desde nuestro punto de vista, en su proyecto piloto es una opción muy interesante, pero le faltan muchísimos puntos de mejora. Puntos de mejora para las personas que tienen que volcar la información, para los clínicos que tienen que someterlo a manualidad, clicar los datos de los pacientes, contemplar algo que se ha dicho en la primera mesa, contemplar los PRON, los resultados reportados por los pacientes. Pero es que también la industria farmacéutica no tiene ningún acceso a esto, nada. Las compañías farmacéuticas establecen acuerdos de pago por resultados, pero no tienen ni un solo dato. No se le facilita ni un solo dato y las compañías tienen que ir hospital por hospital para sentarse, para ver si ha funcionado su medicamento o no y en función de eso que se les abone o no se les abone el medicamento. Con lo cual, claramente Valtermed tiene muchísimos puntos de mejora porque es importante para todos los agentes. Si tenemos que resolver incertidumbres y no tenemos plataformas ni herramientas que te registren los resultados y te recojan la información, no vamos a poder nunca resolverlas. Entonces, ni siquiera vamos a saber si estamos invirtiendo bien nuestro dinero como sistema. Otro aspecto importante, ya termino, es que los tiempos que se tardan en tomar las decisiones son muy largos y tendríamos que estar preparados como país para poder tener unos procedimientos de financiación acelerada. Igual que hay en la Agencia Europea autorizaciones aceleradas, también tendría que haber una financiación acelerada, que tiene que pasar por una evaluación como todos los medicamentos, pero que tiene que ser capaces de seleccionarse esos medicamentos que sabemos que sí o sí son importantes y que tienen que estar rápidamente. Habría que darles un trato especial y un camino especial. Nosotros decimos darles una autopista para que pudieran estar lo antes posible, con un diálogo y con una negociación como todos los medicamentos, pero quizá con un acceso más tutorizado, ¿no? Nosotros desde Farmaindustria sí que hemos compartido una propuesta para tener una financiación acelerada, un acceso temprano con la Administración, porque creemos que es necesario solucionarlo y no hace falta hacer ningún cambio normativo, que también es necesario, pero para implementar una propuesta de acceso temprano no es necesario un cambio normativo.
y eso, por ejemplo, le daría la opción a los pacientes a tener los medicamentos que se necesitan lo antes posible. Y para finalizar, ya luego las preguntas que quieran, es importante no separar nunca innovación, acceso y sostenibilidad. Son los tres picos de un triángulo que tienen que estar perfectamente ensamblados y no es posible centrarse solo en un aspecto y no tocar los otros, porque creo que la conjunción de todo ello es necesario para tener los mejores medicamentos lo antes posible para los pacientes. Y nada más. Gracias.